de la teoría de la acción implementando la ley de datos personales. Estamos muy contentos de que estén hoy conectados juntos con nosotros para abordar un tema tan crucial para todas las organizaciones en Chile, tanto del sector público como privado. Bueno, este webinar va a tener un formato bastante ágil, dinámico, cuyo objetivo es brindar valor y respuestas concretas. En los próximos minutos, 45 minutos aproximadamente, vamos a revisar aspectos sobre qué, cómo y por dónde empezar a implementar esta ley de protección de datos. Vamos a tener un espacio para responder las principales interrogantes de nuestros asistentes y vamos a cerrar con un resumen de nuestros servicios de estrategia y riesgo aquí en Sonda Ciberseguridad para poder empezar a tomar acción desde ya. Ahora bien, para guiar esta conversación nos acompaña Juan Pablo González, que revisará ahí en detalle, abogado especialista en regulación de datos personales con vasta experiencia en la aplicación práctica de estas normativas. Juan Pablo, buen día y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carolina, por la invitación y bueno, a todo el equipo de Sonda, y me parece tremendamente necesaria este tipo de conversaciones para no solamente quedarnos lo que dice la ley, sino también ver los desafíos de la implementación. Sé que muchos de los que están ahí conectados probablemente tienen varias interrogantes. Muchísimas, y el objetivo es poder utilizar, ¿cierto?, la experiencia para abordar en esta conversación. Bueno, por mi parte, soy Carolina Eiken, responsable de las soluciones de estrategia y riesgo aquí en Sonda Ciberseguridad, y hoy también voy a ser responsable de obtener las respuestas más claras y útiles desde nuestro abogado especialista. Muchas gracias. Alta expectativa. Así que, ¿preparado? Preparadísimo. Bien, manos a la obra entonces. Bien, para entrar en este tema, en esta materia, Juan Pablo, la ley de protección de datos personales es bastante extensa. Tampoco es tan simple, ¿cierto?, de revisar o de digerir y de navegar en ella. Ahora, independiente de eso, la ley de protección de datos es mucho más que un texto legal. Sí. ¿Podrías indicarnos, Juan Pablo, por qué hoy todas las organizaciones en Chile para esta ley es tan relevante independientemente del rubro, del tamaño, del tipo y naturaleza de la organización? Claro, uno de los temas que es desafiante es que me da la impresión de que probablemente muchos de los que están conectados al día de hoy, una de las actividades principales de su organización es manejar data. O sea, la data es un elemento crítico en la organización y lo utilizamos desde el poder ir a buscar eventualmente mejores soluciones para clientes hasta eventualmente mejorar performance en procesos internos. Y cuando estos datos dicen relación con datos de personas, aplica todo lo que nos pide la normativa y el desafío es cómo puedo balancear un entorno donde me exige particularmente mayor competitividad, mejor uso de la información, conocer mejor a mis clientes, ser más rápido frente a la competencia, optimizar procesos, pero obviamente cumpliendo un marco regulatorio en el que tengo que resguardar, obviamente, los datos de personas, donde claramente el mal uso, la filtración, el uso fuera de los fines que están eventualmente capturados, no solamente me exponen a mí como organización a nivel de las multas, que las vamos a ver también durante esta instancia, sino también particularmente al riesgo de poder afectar derechos de personas, o sea, posible eventualmente afectación de oportunidades para acceder a servicios, puedo acentuar discriminaciones, puedo afectar eventualmente usos que a lo mejor las personas jamás vieron, puedo estar entrenando modelos de inteligencia artificial con datos y jamás le informé, y obviamente algo que me parece que es tremendamente importante, que se traduce todo en romper la confianza en relación con mis clientes, tanto externos como internos. Perfecto, perfecto. Entonces, esta normativa es mucho más que cumplir por cumplir, ¿cierto? Sí. Es un tema de responsabilidad, más que necesidad, es un tema de responsabilidad de la organización, es un tema de reputación, es un tema de confianza, como tú lo decías también, y es un tema de ventaja competitiva. ¿Eso? Ciertamente. Bien, y tú ya lo ibas adelantando un poco ciertos conceptos. Entonces, antes de ir a la acción, antes de tomar acción en el análisis y la implementación de la ley de protección de datos, creo que es clave tener entendimiento de ciertos conceptos esenciales, ¿ya? De manera que estemos todos alineados y tengamos este mismo entendimiento base, pero conceptos clave desde los cimientos. Entonces, aquí lo que hago es que estoy proponiendo 6 conceptos esenciales, ¿ya? Para que ahí, Juan Pablo, los podamos ir revisando y nos puedas entregar con estas definiciones con mucha claridad,
¿cierto? Como un usuario ciudadano. Total, normal, total. ¿ya? Vamos con las dos primeras. ¿Qué se entiende por dato personal como concepto en general y tratamiento de datos en el contexto de esta ley? Perfecto. A ver, primero, dato personal, yo siempre lo comento, puede ser tremendamente baladí definirlo. Y puede ser, hay organizaciones que dicen, oye, ya, pero es que todo lo que trato es de dato personal. La verdad es que no. Hay veces que las organizaciones no tratan todo dato personal. Y es importante esta distinción porque el dato personal hace mención básicamente a que hay información vinculada a una persona de carne y hueso. Entonces, hay organizaciones que a veces manejan mucha información y lo que tienen que hacer es gobernarla, pero no necesariamente cumplir con la regulación de datos personales. Ahora, si tengo esta situación que alguna información, ya sea directamente o con otros indicadores, me permite vincularlo a una persona de carne y hueso, por ejemplo, el nombre, el root, el domicilio, la dirección IP, eventualmente un ID que tengo como colaborador, eventualmente algún dispositivo, algún autentificador que me permite vincular con un IP y saben que ese IP corresponde a Juan Pablo, voy a estar frente al mundo de los datos personales. Y la complejidad es esa. Porque claro, el nombre, el root, el domicilio son situaciones más o menos fáciles, pero a medida que va avanzando la tecnología, situaciones tan complejas de analizar como por ejemplo un dispositivo IoT, que uno dice, este dispositivo, ¿cómo va a vincular eventualmente a Juan Pablo? Puede que con otros indicadores u otra información que está eventualmente vinculada, puedan llegar a información efectivamente, eventualmente en mi comportamiento. Y ahí la línea entre datos personales y no personales es más gris y se nos complica un poquito la situación en las organizaciones. De acuerdo. Y en cuanto al tratamiento, la verdad es que cuando, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir a la ley y ver la definición, es todo. La verdad es que tratar datos es todo. Es básicamente desde capturar un dato hasta eliminarlo, hasta disociarlo, hasta almacenarlo, hasta destruirlo, usarlo, optimizar el uso, enviarlo, compartirlo. Entonces, hay organizaciones que dicen, efectivamente, nosotros hacemos marketing con la data. Efectivamente, hay una actividad de tratamiento. Pero hay organizaciones que dicen, yo solamente almaceno data. Bueno, de acuerdo a la ley, almacenar datos también es una actividad de tratamiento. Entonces, no entendamos que el tratar datos significa siempre una acción activa, sino que significa cualquier gestión que implique un uso de dato personal, donde esta dupla, dato personal más tratamiento, nos vamos a ver que se aplica a todo lo que pide la normativa. Ya, excelente. Ahora, dentro de este dato personal, ¿cierto? También está el concepto de datos sensibles. Sí, sí. Entonces, ¿es un subconjunto de este dato personal? Es un subconjunto. Y es muy buena pregunta porque el dato personal sensible ya no son estos datos de indicadores como el nombre, el domicilio, el root, sino que lo que dice la legislación es hay cierta data que me permite conocer mucho más de ti, que es un aspecto mucho más íntimo tuyo, como por ejemplo tu condición de salud, eventualmente tu ideología política, tu afiliación sindical, tu comportamiento. En este caso, los hábitos fueron sacados, pero eventualmente uno podría decir, hay ciertas instancias de comportamiento que podrían acercarse a algo mucho más íntimo, eventualmente tuyo, tus datos biométricos. Todos estos datos, la ley dice, son datos que a mí me permiten conocer más que la faceta exterior de Carolina, sino que aspectos mucho más íntimos. Y como es más íntimo, lo que pide la normativa y que se ve muy bien en esta ley, es que nos dice, tienen que tener un estándar superior para usarlo, donde efectivamente se pueden utilizar, pero ya no de la misma forma o con la misma laxitud, más que laxitud, con las mismas reglas que los datos eventualmente estándares, sí que no necesito preocuparme de otras cosas, porque como son datos que me permiten conocer más de ti, eventualmente puedo extraer mejor información, pero al mismo tiempo tengo más riesgo de afectar otros derechos tuyos. Debiera tener en ese sentido entonces un tratamiento particular o especial para los datos sensibles. Exacto. Pensar, ¿cierto? Si voy a utilizar ciertos procesos, ciertas tecnologías, iniciativas, ¿cierto? Particulares que sean de protección superior. Exacto, exacto. De hecho, uno lo ve, por ejemplo, y lo vamos a ver también a propósito del cómo puedo usarlo. El tipo de consentimiento que me piden para tratar un dato sensible es diferente al consentimiento que tengo para un dato a secas. Por ejemplo, una cosa obligatoria en el caso de los datos sensibles es que cuando utilizo datos sensibles debo necesariamente hacer una evaluación de impacto o una evaluación de riesgo, porque no es lo mismo usar datos como el nombre. Obviamente si lo uso un volumen gigante es diferente la situación, pero en el caso de un dato sensible como un dato biométrico,
claramente tengo riesgo de que se expone la data, eventualmente es data que no puedo recuperar tan fácil, puedo eventualmente estar generando una situación en la que esa información la estoy utilizando de otra forma. Hay tecnología de que con datos biométricos tú puedes hasta eventualmente inferir posibles enfermedades. Futuras, sí. Y eso exacto, no sale con, o sea, eso no se puede obtener con tu nombre. O sea, con Juan Pablo, quizás nadie sabe si estoy a lo mejor enfermo en 10 años más, pero con tu característica fisiológica, sí. Y eso es una cosa que la ley dice, ojo, esta data es muy rica a nivel de estructura y de calidad de datos, pero al mismo tiempo es riesgosa. Bien, bien. Muy, muy claro. Vamos con las dos siguientes. Principios del tratamiento de datos. ¿Cuáles son y por qué se dice que son la base de la normativa? Y por otra parte, que tú ya lo estabas adelantando, el consentimiento. ¿Cuándo es indispensable y qué características debe tener este para que sea válido? Perfecto. En cuanto a los principios, la ley nos establece principios bastante similares a lo que es el reglamento europeo. Entonces tiene principio de calidad, finalidad, responsabilidad, proporcionalidad, seguridad, transparencia y licitud. Y que básicamente lo que me dicen estos principios son, yo debo preocuparme de la estructura que determine como organización cumplirlos. No, la ley no me dice el cómo lo debo hacer. La ley me dice, debo tratar de que todas las actividades que haga estén inmersas estos principios que eventualmente debo mantener como una regla para efectos de poder cumplirlo y que uno luego los ve en obligaciones más específicas a las organizaciones que manejan datos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, algo tan simple como el principio de proporcionalidad me dice cosas como, debo saber cuánta data recolecto y por cuánto tiempo la mantengo. Estas dos preguntas que suenan fáciles, probablemente muchos de los que están ahí conectados van a decir, oh, esto es un dolor de cabeza. O sea, definir qué debo recolectar y definir por cuánto tiempo debo mantener es algo complejo. No es fácil en las organizaciones. Y por otra parte, en cuanto al consentimiento, como yo te decía, finalmente el consentimiento, yo me atrevería a decir que es la piedra angular para efectos de poder tratar datos, pero al mismo tiempo es muy fácil de que se caiga. Y una de las cosas que hizo la ley fue decir, al igual como la normativa europea, las organizaciones tienen otras fuentes para poder tratar datos sin necesariamente siempre depender del consentimiento. Por ejemplo, las obligaciones legales, por ejemplo, la ejecución de un contrato, por ejemplo, el hecho de poder tener un interés legítimo, poder ejecutar eventualmente algún tipo de defensa, por ejemplo, también el hecho de preparar reclamaciones. Y en el caso de los intereses, por ejemplo, o de datos personales sensibles, uno podría además agregar cuando es necesario para la salud de una persona, cuando eventualmente es necesario, por ejemplo, o porque los datos fueron hechos manifiestamente públicos. Entonces, en esos casos lo que dice la ley es, yo entiendo que usted debe ir a conseguir el consentimiento, pero pongámonos en la hipótesis de que, por ejemplo, yo como organización quiero desplegar eventualmente, no, más bien, yo como organización recibo un requerimiento de un tribunal judicial que debo mandar información eventualmente por algún tema de familia o eventualmente una entidad fiscalizadora por temas de impuestos. ¿Voy a ir a pedirle a usted el consentimiento para compartírsela? No, porque probablemente, ¿qué es lo que va a decir usted? No. Y se me cae todo. Claro. Y yo quedo en incumplimiento como organización. Entonces, lo que dice la ley es, en este caso, yo no voy a pedir el consentimiento. Yo voy a decir, debo mandarla porque tengo o una ley que me obliga, o porque está dentro de un procedimiento de fiscalización, o porque eventualmente estoy preparando una defensa judicial. Y esto, la verdad es que nos ayuda mucho a ampliar el terreno, porque efectivamente el consentimiento, yo creo que todas las organizaciones van a ir a buscar el consentimiento, pero es la puerta de entrada. Perfecto. Dentro de las organizaciones, el consentimiento puede caerse y eso me puede afectar también a operaciones. El consentimiento sería entonces una fuente de ilicitud. Como varias. Una de varias más que están descritas de manera taxativa en la ley. Exacto. Perfecto, perfecto. Muy claro, Juan Pablo, hasta ahora. Y ahora a continuación, otro concepto esencial que quise agregar, que son los derechos ARCO, o son los derechos ARSO, o son los derechos ARSO, porque ahora vemos en la narrativa, ¿cierto? Y algunos también, además de los derechos ARSO, le agregan el bloqueo temporal. Entonces, o sea, entender, ¿cierto?, cuáles son, ¿cierto? Cuáles son los más frecuentes que tal vez un titular podría ejercer y cómo estos derechos ARCO, ARSO, ARSO impactan en nuestra empresa. Total. Primero,
la nomenclatura, use la que usted le sienta más cómodo. Hay mucha gente que sigue hablando todavía de los derechos ARCO, pero son ARSU, ARSOP, etc. Y bueno, estos derechos son el derecho a acceder a la información o obtener copia, el derecho eventualmente a la supresión de la información, que antiguamente se llamaba cancelación, por eso viene la C, que quedó todavía, digamos, en el ARCO, ARSO. Oposición, es decir, yo a oponerme al tratamiento de algún dato, y la ley nos agrega el tratamiento o la oposición a tratamientos de decisiones automatizadas, que es algo bien interesante que se vincula mucho con el uso de inteligencia artificial y entrenamiento de modelos predictivos o modelos de inteligencia artificial. El derecho de rectificación, por ejemplo, yo me cambié de domicilio, necesito que eventualmente corrijan esa información. El derecho a la portabilidad, que acá se usa mucho la lógica desde la perspectiva de la portabilidad financiera, ¿sí? Es decir, el hecho de que yo pueda pedir que toda la data que tenga usted como organización pueda eventualmente transportarla a otra organización, si es que es factible eso. Y este derecho de bloqueo es un derecho opcional que cuando uno hace una solicitud de oposición o rectificación puede pedirlo, que es decir, mientras se resuelva esta solicitud, bloquee el tratamiento de estos datos. ¿Por qué es importante? Porque la verdad la ley dice que frente a la posibilidad de que las organizaciones manejen datos y puedan tratarlos, tiene que estar la otra moneda, que es que el titular pueda eventualmente ejercer derechos sobre la información que tiene la organización. Siempre hay que entender que estos derechos no son absolutos. Es decir, por ejemplo, si yo pido a ustedes como organización, oye, necesito eliminar información, ustedes siempre me pueden decir, tenemos un contrato vigente. No puedo eliminar tu información. ¿Cómo te voy a facturar? ¿Cómo voy a mandarte la boleta final de mes? ¿Cómo voy a seguir eventualmente manteniendo este servicio vigente si tú quieres eliminar la información que estoy utilizando en un proceso? Lo mismo eventualmente con los pagos de remuneraciones, por ejemplo. ¿Qué va a pedir usted? Elimine mi información eventualmente dentro de mi contrato de trabajo. Tenemos una relación contractual. Debo mantenerlo durante se mantenga la relación contractual y probablemente tengo otras obligaciones legales que mantenerlo por efectos previsionales, etc. Entonces, creo que el desafío que tiene la organización es saber que es una obligación responderlo en tiempo y responderlos correctamente, donde la respuesta no necesariamente es sí a todo, sino también saber decir por qué eventualmente puedo denegar. Ya, perfecto. Muy claro. Y agregué este último concepto esencial de responsable y encargado, ¿cierto? ¿Quién es quién? ¿Cierto? Son roles claves. ¿Y por qué es tan importante identificarlos, más bien distinguirlos? Total. Son roles claves porque lo que hace la ley es entender que son regímenes de responsabilidad diferentes. Dicho de una forma mucho más simple, el responsable va a ser la organización o la persona natural o jurídica que define medios y fines. Y esto es tan simple como decir, yo tengo esta base de datos y quiero que tú lo utilices de esta forma. Y para esto, ¿sí? Ya, el encargado va a ser más bien el llamado a tratar o usar esa información por encargo de otro. Entonces, un tercero o internamente, dependiendo si son personas jurídicas diferentes, le va a pedir, yo necesito que tú hagas un informe de esto y que me mandes el resultado del informe. Y para la ley estos roles son importantes porque dicen, el responsable tiene que tener todo este set de obligaciones que son un poco asociadas a todos los principios que se están analizando y que se vieron anteriormente. En cambio, el encargado tiene un régimen más específico, más limitado, porque se entiende que solamente está ejecutando a nombre de un tercero. Y estos son particularmente obligaciones a mantener la confidencialidad y lo que es seguridad y obviamente reportar si es que hay alguna brecha, efecto. Sí. Bien, todo lo que tiene relación entonces con eventuales infracciones y algún tipo de sanción, recae en el responsable. Sí, el encargado, la ley no define que tiene responsabilidad directa. Sí establece que en ciertas situaciones pueden ser solidariamente responsables, cuando, por ejemplo, si yo te digo, Carolina, necesito que me hagas un informe con esta base de datos, y tú dices, sí, pero sabes que además me gustaría hacer perfilamiento de los clientes, y no me preguntaste, y solamente lo usaste. Bueno, por esa infracción, o tú respondes directamente o derechamente la ley va a decir, oye, acá faltó que usted como responsable se preocupara que estaba haciendo su proveedor con la información. Y ese es el gran desafío. De hecho, en Europa, el gran tema ya no son tanto las organizaciones en cuanto al responsable, porque saben que están muy bien en estos temas. Pero ojo con las terceras partes,
Ojo con los proveedores que son parte de la cadena de suministro. Y Eso. ojo también con aquellas empresas que dicen, no, pero si yo soy una empresa pequeña, pero quizás presto un servicio que manejo mucha data y que finalmente la responsabilidad y el riesgo va a estar en usted, particularmente en este servicio que le está entregando hacia el encargado, Ahora, o sea, hacia el responsable. para mayor y entendimiento, abundamiento, es como, ok, tengo, dijiste una empresa pequeña, tengo un encargado, pero puedo tener varias empresas o proveedores que me estén brindando ciertos servicios que están tratando datos personales. Absolutamente. Cada uno de ellos tengo mis encargados, o sea, tengo el encargado Absolutamente. para cada una de esas empresas. Claro. No es que yo como responsable defino un encargado para la empresa en la cual trabajo. No, esto es mucho, y es muy buena pregunta porque es mucho desde el aspecto fáctico. O sea, acá usted puede colocar el nombre que quiera a la organización en un contrato, pero en la práctica cualquier autoridad va a venir a preguntarle a usted, ¿quién maneja la información? ¿Quién define los medios y los fines? Y sobre eso se va a definir quién es la figura de acuerdo al nivel de responsabilidad que tiene. Entonces, me parece que es súper importante entender esto. Usualmente los proveedores son encargados del tratamiento, usualmente yo como organización soy responsable, pero hay situaciones donde estamos en una línea un poco gris, donde el proveedor, por el nivel de autonomía que tiene, puede también ser corresponsable conmigo. Entonces, creo que es bien importante entender cómo me estoy relacionando con mis proveedores y tener muy claro los niveles de responsabilidad que tiene uno u otro. Entonces, ojo con esos proveedores de confianza que uno usualmente dice, no, mira, tenemos una orden de compra, ha trabajado todo el tiempo con nosotros, fantástico, mantengámoslo, pero ordenémonos con un contrato. Bien, bien. Sí, todos tienen que tener mis prácticas, tengo que también transferir a cada uno de los proveedores. Sí. Perfecto. Bien, seguimos avanzando. Ahora, con estos conceptos esenciales bastante claros, la pregunta que todos se hacen, que todos nos hacemos, ¿cierto? ¿Por dónde parto? ¿Cómo empiezo con esto? Bueno, nuestra propuesta es la siguiente. Nuestra propuesta, ¿cierto? Sonda Seguridad HD Group, un roadmap estratégico de cumplimiento, ya un roadmap hacia el cumplimiento. Yo voy a mostrar este roadmap de cumplimiento ya de manera general para que lo vayamos conversando un poco más en detalle. Nuestra propuesta es, partimos, ¿cierto?, con un diagnóstico, siempre con un diagnóstico exhaustivo integral de los datos. Aquí lo importante es tener entendimiento y comprensión del ciclo de vida del dato. Pero no solo eso, también es importante tener un análisis de brechas para poder entender la normativa o qué tan compliant, ¿cierto?, soy con respecto a esa normativa o a la legislación. Como resultado voy a tener un roadmap. Pero un roadmap siempre enfocado en el riesgo, siempre enfocado en el riesgo de negocio, no es un roadmap de control por control, ¿ok? A continuación, con este roadmap voy a tener ya en detalle iniciativas, tanto iniciativas organizativas como técnicas, que como vemos también acá en la presentación, políticas de privacidad, marco contractual, todas las medidas técnicas y las medidas organizativas que sean necesarias. Avanzando con eso, en forma paralela, contar con un delegado de protección de datos que íbamos a realizar también, porque su función es poder asegurar de que realmente existe el cumplimiento, ¿cierto?, de esta normativa. Y darle fuerza también a la cultura de privacidad. Ojalá que esa cultura de privacidad ya se establezca dentro de los programas de concientización de ciberseguridad que debieran tener todas las empresas. Y si no la tienen las empresas, es un buen momento ya para tomar acción y empezar a trabajar en ello también, ¿cierto? Porque entendemos que cualquier normativa no depende solo de la tecnología. Para todo, ¿cierto? En el ámbito de ciberseguridad, el factor humano es relevante y es el principal actor, sí. Todos estos campos, ¿cierto? Estas fases tienen que convivir en un mundo donde existe un monitoreo y la mejora continua, ¿cierto? Entonces, todo esto lo englobamos en esta torre de monitoreo y mejora continua, porque de esta manera también nos aseguramos que frente a un inminente incidente de seguridad de datos, nosotros no respondamos a discreción, sino que estemos preparados para ello, ¿cierto? Entonces ahí, Juan Pablo, ¿por qué las empresas debieran considerar estos pasos concretos que nosotros proponemos como propuesta, transitando desde el diagnóstico hasta un cumplimiento, para el cumplimiento efectivo y de mejora continua de este proceso? Muy buena consulta y muy buena reflexión, porque primero, creo que todos los que participamos en el mundo de la ciberseguridad y de la seguridad de la información entendemos que el riesgo solamente puede ser mitigado correctamente cuando sé cuál es mi superficie de riesgo.
Por ende, el conocer qué datos manejo, el conocer qué procesos eventualmente están adscritos a ciertos sistemas, el poder identificar finalmente qué actividades genero y sobre eso cuál es mi relacionamiento con proveedores o con terceros, me permite poder ver bien finalmente cómo mitigo este riesgo. Y la verdad es que un poco lo que se presenta acá es entender desde este autoconocimiento que debe tener la organización, ya sea propio o a través de un tercero, el tratar de generar instancias y acciones que puedan ser medibles y mejorables en el tiempo, donde obviamente aspectos como la gobernanza, la estructura particularmente interna sobre el ejercicio de los derechos, la existencia de políticas, las medidas técnicas y organizativas, son elementos claves para efectos de ver cómo puedo avanzar. Porque si no, ¿cuál va a ser el gran riesgo? Voy a permitir o voy a empezar a trabajar de manera inorgánica. Y frente a eso me encuentro con otras iniciativas, sobre todo en materia de ciberseguridad, como puede ser una estrategia de ciberseguridad, como también puede ser en relación particularmente como, por ejemplo, en materia de gobierno de datos, donde termino confundiendo estrategia y termino generando una estrategia un poco híbrida, donde todo se mezcla. Y el problema es que si todo se mezcla, no tengo cómo medirlo. Y si no tengo cómo medirlo, no puedo ir eventualmente a un directorio a decir, necesito más ingresos para este programa en particular, o ante una autoridad de fiscalización. Ojo, uno efectivamente puede ser inteligente, flexible, estratégico en tratar de generar instancias donde esfuerzos desde el área de ciberseguridad me permiten poder eventualmente cumplir la normativa, pero no entender que finalmente una estrategia de ciberseguridad automáticamente me va a ayudar a cumplir la normativa de datos personales porque no funcionan de la misma lógica. Hay elementos complementarios, pero hay elementos también que se necesitan eventualmente distinguir. La otra vez lo hablaba con alguien, de hecho, un buen ejemplo es, por ejemplo, asociado a las medidas de seguridad. Ahí ves una eventualmente relación muy importante entre ciberseguridad y datos personales. Pero, por ejemplo, la ciberseguridad o la seguridad de la información no se preocupa de esto de tema como el ejercicio de los derechos de titulares. O sea, en los ejercicios de derechos de titulares, probablemente me voy a preocupar a lo mejor si la respuesta la doy encriptada por un tema de seguridad, pero todo el proceso interno es gestión que debo tener con las áreas de marketing, con las áreas eventualmente comercial, con las áreas de contactabilidad. El tratamiento, El no solo la tratamiento, protección. exacto, y no solo la protección. Y ahí es donde tú te das cuenta que es necesario un trabajo de sinergia, de apoyo, pero entendiendo muy bien qué es lo que corresponde al mundo de los datos personales y por ende el cumplimiento de la normativa, qué es lo que corresponde al mundo del gobierno de datos y qué es lo que corresponde al mundo de la ciberseguridad. Y que si bien pueden trabajar en conjunto, no son lo mismo. Porque si no, el problema es que va a ser que cuando haya eventualmente un ejercicio de derecho, nadie se va a hacer cargo de cómo se gestiona esto. Y algo tan simple que de hecho es un dolor de cabeza en Europa. ¿Cómo se elimina la data? Efectivamente debo apoyarme en las áreas técnicas, pero al final del día, si es que incumplo, la organización no va a decir, oye, esto le correspondió a ciberseguridad, a datos personales o a gobierno de datos. La que incumplió fue la organización. Y al final del día, ese nivel de responsabilidad creo que es bueno gestionarlo desde un enfoque, obviamente, de un roadmap que me permita hacer medible el nivel de cumplimiento y avanzar hacia algunos modelos que nos propone la normativa, como por ejemplo son los modelos de prevención de infracciones, que es algo que la normativa avanza, es decir, usted puede gestionar el riesgo a través de la autorregulación, fantástico, pero también puede usar otro eventualmente medio para efectos de poder gestionar el riesgo y demostrar debida diligencia, que es el estándar que nos pide la ley. Perfecto, ahí entonces es aconsejable siempre poder tener entonces este análisis, por una parte, de gobierno del dato, el ciclo de vida del dato, y lo otro que hablábamos de esta evaluación de brechas del análisis de la normativa, pero también como un contexto general con las distintas partes, componentes de la organización, no solamente el análisis de brechas desde el área legal, por supuesto. Exacto. Entonces, voy a tener esta mirada general, completa, con un roadmap estratégico, no algo puntual, ¿cierto? ¿Y por qué también debería ser importante? Porque muchas de las cosas dicen, ok, tengo que implementar medidas organizativas, medidas técnicas, tengo que invertir en esto, pero muchas de las cosas pueden que ya estén. Claro. Entonces tengo que entender, como tú dices, conocer a la organización y tal vez optimizar, potencial, bueno, eventualmente tal vez adquirir algún tipo de alguna medida técnica, pero tengo que entender qué es lo que estoy usando, porque por una parte, si no hago esto y actúo a discreción frente a la implementación de esta normativa o porque hay otras iniciativas, me puede salir más caro. Absolutamente.
y por otra parte, puede que también deje de cumplir ciertos principios, ciertos controles, y eso también me puede salir caro. Entonces, por ambas como partes lo me vamos a puede ver, salir caro. claro, las infracciones pueden ser por uno o por otro, y lo otro también es que cualquier proceso de implementación tecnológica tiene que ser tremendamente estratégico en la organización, entendiendo que no solamente implica la transformación digital de la organización, sino también una gestión de cambio importante. Entonces, si una organización dice, oye, vamos a usar una tecnología para descubrir datos, debo entender para qué la voy a obtener, cuál es el entregable, cuál es el resultado de esa tecnología. Y entender eso que es también estratégico. Y que obviamente, o sea, creo que para cualquier organización es muy positivo el ver esto desde una perspectiva integral. Oye, esto nos va a ayudar para este track, para este track, para este track, de solamente ser algo que viene desde el área de cumplimiento o desde la ciberseguridad o desde el área de gobierno de datos, sino tratar de ver cómo nos articulamos, cómo evitamos los trabajos en silo y cómo nos potenciamos. Porque, reitero, o sea, algo tan simple como una brecha de seguridad que todas las organizaciones usualmente dicen, no, mira, tenemos planes de gestión de incidentes, de ciberseguridad. Bueno, hagamos una prueba. ¿Qué pasa si se nos filtra una base de datos de cliente? ¿Cómo sabemos reaccionar? Pero puedo dar firmado que un gran porcentaje de las organizaciones no van a saber qué hacer, a pesar de que esté todo escrito. Pero no Entonces, se prueban tampoco. Exacto, entonces todo lo que es el entrenamiento, todo el saber cuándo incorporar al área de compliance, al área legal, al área técnica, al área de gestión, al área de comunicaciones, cómo planteo, por ejemplo, este tipo de instancia y las bajo eventualmente de una perspectiva de gestión de cambio, son cosas estratégicas que yo creo que esta ley, por su complejidad intrínseca, que no es solamente llenarla de política o procedimientos o cláusulas contractuales, no implica hacer este esfuerzo de ver todo como una gestión integral de la organización y no solamente como algo desde un área. Bueno, eso es el gobierno. Exacto. Sin gobierno no podemos avanzar y hacer tracción con eso. Y a propósito que tú comentabas sobre estos incidentes, también acá se habla de las políticas de hablar de incidentes. Tengo que establecer protocolos para notificar ciertas vulneraciones o eventuales vulneraciones a la seguridad de los datos. Pero eso ya es un incidente. Exacto. Y lo comento para ir hacia la otra legislación, ¿cierto? Que ya está en curso, la embargo de ciberseguridad, donde ya tengo que estar haciendo esas notificaciones. Entonces puede a lo mejor una persona decir, oye, es que no se ha conformado la Agencia de Protección de Datos Personales, por lo tanto, si yo tengo un incidente de seguridad de los datos, todavía no me corresponde realizarlo y tampoco los titulares en los plazos que tal vez establezcan. Ya tengo que estarlo notificando. Absolutamente, y algo tan simple como decir qué es un incidente. ¿Qué entendemos como organización por incidente? ¿Qué entendemos por incidente de datos personales? Entender como organización un glosario. ¿Qué es un dato personal para la organización? Y la verdad es que, reitero, esto puede sonar tremendamente simple, pero yo sé que muchos de los que están ahí conectados se van a dar cuenta en la organización que a veces sucede que respuestas tan simples como ¿qué entendemos por un incidente? ¿Cuándo debemos activar un comité de riesgo o de crisis? ¿Cuándo estamos frente a un dato personal? Son discusiones de índole político tremendamente complejas. Entonces, la verdad, el tema es que efectivamente esto puede verse o esta proyección se puede ver como algo fácil de realizar. Pero recordemos que ya estamos con el reloj en contra. Correcto. Se nos viene eventualmente el 1 de diciembre del 2026 y la verdad es que los plazos son diferentes a nivel político que dentro de las organizaciones, sobre todo en organizaciones en las que necesito mucha articulación de estos temas. Perfecto, perfecto. Bien, y avanzando. Ahora, para pasar efectivamente de la teoría a la acción, ¿cierto? Como se llama este webinar. Y basándonos ya en el roadmap que presenta ya un camino muchísimo más claro. Juan Pablo, y ya veníamos conversando algunos puntos. ¿Podrías explicarnos estos ejemplos concretos de acciones que una empresa debiera realizar? ¿Cierto? Pueden ser muchas más, por supuesto, pero vamos a hablar, ¿cierto? Las esenciales también. Vemos ese concepto. O sea, primero es conocerse como organización. O sea, de hecho, creo que el gran riesgo que tienen las áreas legales o las áreas de compliance es que a veces no conocemos tanto el negocio y nos colocamos a generar políticas, procedimientos, cláusulas contractuales y luego los equipos comerciales dicen, oye, súper, pero yo no puedo tener esta cláusula porque no me sirve en el negocio. Entonces, creo que desde el área legal, pero también desde el área de ciberseguridad o desde el área de gobierno, quien esté llamado a darle el impulso a este proyecto, o sea, efectivamente un comité de las tres áreas, que empiecen a conocer cómo funciona la organización.
porque sobre eso nos va a servir ver cuáles son las iniciativas que efectivamente van a servir. 2, la actualización de políticas, procedimientos y términos y condiciones. Pero acá vuelvo al punto 1. O sea, una buena política de privacidad es aquella que refleja cómo está funcionando la organización. Porque la verdad es que uno puede encontrar una política fantástica, pero tú te das cuenta que es totalmente desconectada, nada. Entonces, es importante que hablen, que conversen, porque cualquier autoridad de fiscalización va a decir, oye, qué buena tu política de privacidad. Ahora, muéstrame una, eventualmente, o sea, dame una muestra aleatoria de este punto. Dime. Bueno, no está, no tengo cómo presentarlo. Revisar los contratos con los proveedores, y ahí yo me atrevería a decir que es uno de los grandes desafíos que va a tener esta normativa. Hay organizaciones que tienen proveedores de años y que, claro, van a tener este desafío de decir, oye, necesito que el proveedor cumpla con ISO 27001, ISO 27701, NIS, otro estándar. Bueno, pero el proveedor no puede así estar certificado en ISO. Entonces, el cómo gestiona ese riesgo mientras el proveedor se prepara a poder cumplir eventualmente en estándar es un tema importante de tener presente. Porque yo como organización puedo decir, voy a elevar el estándar o voy a elevar el nivel en todo eventualmente a nivel contractual. Pero ojo, que ese es el ideal. Otra cosa es cómo los proveedores lo están cumpliendo. Y hay organizaciones que tienen suficiente poder de negociación para decir, te impongo este contrato. Pero hay otras organizaciones que dicen, no puedo hacer eso porque puede que el contrato o este proveedor que es crítico para mí me diga, no quiero seguir trabajando contigo y ya me genera otro problema. Un problema de operaciones, un problema de negocio, un problema que me va a afectar el bolsillo como organización. Entonces, es importante eso también tenerlo presente. El tema del registro de actividades, que si bien la ley chilena no lo establece como obligatorio, sí lo establece como un deber, particularmente en lo que son los modelos de gestión o los modelos de prevención de infracciones, pero que en el mundo fintech se está eventualmente para ciertos operadores, sobre todo los de recolección de información o iniciadores de pago. Me parece que es una súper buena metodología para saber qué es lo que tengo, cómo lo uso, dónde está alojado, qué medidas de seguridad tengo. Y la verdad es que es un trabajo, yo me atrevería a decir, necesario, y que si uno lo hace de manera inteligente, no es laborioso. Es un trabajo que es tremendamente beneficioso porque me puede servir a mí como área de datos o área de privacidad, al área de gobierno de datos también le puede servir como insumo, y al área de ciberseguridad para efectos de tener mapeado cuáles son las medidas que se están adoptando en los sistemas, y si hay sistemas que por eventualmente mi estructura de riesgo veo que son más críticos, colocar eventualmente mayores resguardos desde la perspectiva no solo técnica, sino también eventualmente organizacional. Los procedimientos de los derechos ARCO, que yo creo que es fundamental, y acá lo mismo, no nos limitemos a generar procedimientos particularmente en papel. El proceso de gestión es el desafío complejo. Y, como dijiste tú muy bien, Carolina, testearlo. O sea, acá es ideal que haya un proceso de marcha previa, de marcha blanca, de ver finalmente cómo está funcionando este tema. Y creo que de lo último, como decías tú, esto no es taxativo, sino que son solamente algunos ejemplos, pero que me parece que es de lo más vital como el punto 1, es capacitación. La verdad es que sí, yo como abogado de compliance, tú como líder eventualmente también de gobierno, de ciberseguridad o de compliance, manejamos esto, es fantástico, pero probablemente nosotros somos usuarios que vamos a manejar muy bien esta materia y que vamos a tratar de cumplirla. Pero hay que hacer la bajada a los equipos que hacen la captura del dato, que hacen contacto al cliente, en forma periódica. Aquel que está, tú sabes que esa es la área de riesgo. O sea, de hecho la otra vez lo hablábamos con alguien, no sé, a los call centers, por ejemplo, a los puntos de captura de marketing. O sea, esas son las áreas que tú, más que decirle no puede hacer esto, explicar por qué estás haciendo esta medida y ver cómo puedes llegar a un punto en el que no haces un obstáculo al trabajo, sino que tratas de articular e integrar su forma de trabajo, pero con reglas que le permitan eventualmente a ti como organización resguardar. Claro, esas personas ya tienen que tener estas prácticas de privacidad de manera que no, o sea, por supuesto te van a ir preguntando, pero si ellos ya concentran, por eso estas capacitación o estas prácticas de concientización tienen que ser periódicas, de manera que esta persona de marketing o el call center va a tener ya la práctica, tengo que manejarme de esta manera. Exacto. Ya para poder... Y si no, debo levantarlo al superior, y el superior lo va a levantar a alguien para efectos de ver cómo podemos responder frente a la solicitud. Quieren contactar también. Exacto. Entonces, seguimos hablando siempre con este paraguas de gobierno. Exacto. Tenemos que estar súper bien coordinados.
Tenía ahí un punto porque hablaste de los contratos y podemos tener muchos contratos. Muchos. Tenemos que revisarlos todos. O sea, la idea es gestionar. Para que tengamos claridad de eso. Sí. Los reviso todos, ¿cierto? Busco algo específico. O sea, ahí siempre el consejo es, ojalá, tener una gestión de contratos previa. Si no, este puede ser un buen proceso para vivirlo. Tratar de generar, obviamente, cláusulas estándares para efectos de poder, obviamente, incorporarla en todos los contratos de los proveedores, pero también entender que hay proveedores que van a tener condiciones diferentes. Y la verdad es que a veces voy a tener que negociar esas condiciones en cláusulas que me permitan a mí decir, me permite pasar eventualmente mi nivel de riesgo, pero al mismo tiempo tengo la capacidad de poder darle la flexibilidad a un proveedor de que en 6 meses me cumpla el estándar de tal ISO o tal normativa. Porque en el mundo, digamos, de los contratos, todo lo soporta. O sea, yo he visto organizaciones que firman contratos estándar GDPR. Yo cumplo el GDPR y luego cuando uno hace análisis del contrato frente a la organización, tú dices, pero este contrato no lo estás cumpliendo. Bien. Entonces, evitemos eso. Tratemos de generar en este proceso una relación colaborativa con el proveedor, entendiendo que es un proceso que también él va a tener que vivir y que es un proceso donde todos vamos a aprender juntos, pero aprendamos obviamente con buenos canales de comunicación, fomentando la confianza con ellos, entendiendo su rol crítico y también explicándole por qué viene este cambio y también escuchándolo, de cuáles son los tiempos reales para efectos de poder hacer estos ajustes. Excelente, excelente. Buen punto. Y bueno, es fundamental entender entonces todo lo que hemos venido conversando hasta ahora, que el incumplimiento de la normativa no está exento de consecuencias. Absolutamente. Entonces, la ley, ¿cierto? A ver, tú vas comentando, describe, ¿cierto? En la ley 30 tipos de infracciones que están clasificados o calificados según su severidad o tipo de infracción en leves, graves y gravísimas, ¿cierto? Aquí los asistentes pueden revisar, ¿cierto? Que las sanciones, que pueden ser leves, puede significar que eso revisamos, puede ser una amonestación, desde una amonestación escrita o hasta una multa de hasta 5.000 UTM, y eso representa más de $350.000. O sea, no es un monto menor. Las graves ya no existe amonestación para ni graves ni gravísimas, ¿cierto? Graves hasta una multa de 10.000 UTM. Entonces, los pasamos a dólares para tener un entendimiento mayor de lo que significa, o sea, más de $700.000. Y, bueno, todo lo que son las sanciones gravísimas, hasta 20.000 UTM, casi $1,500,000. Sí. Entonces, claro, las infracciones aparecen especificadas en la ley. Entiendo que 6 de las leves, 11 las graves, 13 las gravísimas, y aquí agregamos 3 de cada uno. Entonces, ahí, Juan Pablo, poder tener entendimiento, algún caso práctico o una traducción, ¿cierto? De qué significa, ¿cierto?, cada una de estas infracciones, ¿cierto? El tiempo tal vez no revisamos todas, pero sí tal vez una de... Bueno, la amonestación leve, el típico ejemplo, es por ejemplo el que dice acá, omitir o responder tardíamente los derechos de titulares. La ley me da un plazo, yo debo responder en 30 días corridos, me paso. O derechamente no respondo, porque se me pasó. Yeah. Porque en este mismo loop no sabía que tenía que responder, pero ya recibimos la solicitud. Y ojo, la solicitud no necesariamente debo recibirla a través del canal donde dice canal de solicitudes de derechos de titulares. Puede venir desde un reclamo, hasta puede venir por otra vía, pero yo tengo que tener la capacidad de identificar que una solicitud de alguno de los derechos ARCO, ARCOSOC, ARCO, etcétera, que me pide la ley. La grave es, por ejemplo, tratar los datos con una finalidad diferente a la cual fueron recolectadas. Por ejemplo, yo capturé los datos para efectos de poder hacer un informe, pero además lo estoy usando para entrenar mi modelo de inteligencia artificial. Jamás le informé al titular que iba a hacer eso. Jamás obtuve un consentimiento para eso. No lo puedo justificar eventualmente con alguna de las fuentes de licitud y tampoco está dentro del fin declarado al titular. Bueno, puedes ponerme una infracción gravísima. Y ya la infracción es grave, o sea, grave, y la infracción es gravísima, es el hecho de omitir deliberadamente las vulneraciones. Es decir, yo sé que hay una vulneración de una medida de seguridad, me estoy haciendo el loco, no voy a informar nada, se expuso en la prensa, pedí requerimiento obtuve un requerimiento de la autoridad y sigo negando que existió esta situación. Ojo, que este punto es tremendamente importante cuando la brecha viene en el proveedor. Porque si el proveedor tuvo una brecha, tiene la obligación de informarme a mí como responsable de que la obtuvo. Pero para la agencia, el que obtuvo la responsabilidad o el que obtuvo la brecha fue el responsable.
porque el responsable es el que responde ante la agencia. Entonces, ojo, que yo puedo estar diciendo, es que mi proveedor me dijo siempre que no pasó. Por eso, las relaciones de confianza, tener comunicaciones, canales de comunicación activa, ser entender que el proveedor es un elemento clave en mi cadena de suministro, es clave para poder cumplir, obviamente, estos puntos que pide la normativa. Buen momento, entonces, para reevaluar, ¿cierto?, a todos mis proveedores, ya la cadena de suministro, Total. Principalmente. ¿Okay? Y algo bien rápido para ir avanzando. ¿Qué pasa con las reincidencias? Porque no son muy baratas, que digamos, tener No, tenemos una reincidencia bastante compleja. O sea, de hecho, en el caso de infracciones graves o gravísimas, puedo tener hasta hasta triplicada la multa, es decir, estas 20.000 UTM hasta triplicada. Y si se produce dentro, particularmente en los 24 meses, tenemos esta situación similar al GDPR, pero que no es lo mismo, que es básicamente en el caso de las infracciones grave o gravísima, que puede ser un 2 en el grave, un 4% en las gravísimas, del total de ventas de productos y servicios anual que tiene en territorio nacional la organización. Y esto no tiene tope. O sea, las 60.000 sin tope, y se puede generar obviamente un monto bastante alto. Ahí solamente comentarte, Carolina, imagínate cómo estaban algunos colegas europeos a propósito del GDPR con esta reincidencia sin tope, que es diferente un poco a lo que tiene GDPR, que sí tiene un tope. Ya, buen punto. Estar atento ahí. Bueno, entonces hay que entender muy bien este marco legal para poder operar de manera segura y evitar cualquier tipo de infracción. Bien, y vamos a las preguntas. Ya hay varias preguntas, si es que el tiempo también. Vamos a ir rápidamente. Primero dice, la masificación del uso de inteligencia artificial o autómatas en el tratamiento de los datos para generar información, ¿cómo lo aborda la ley desde la perspectiva del impacto o la disolución de la responsabilidad, dado que entren en un pool de datos que puede ser masivo? Si se tienen confinados a un set de entrenamiento aislado, controlado, ¿qué jurisprudencia existe en otros lugares del mundo al respecto? Sí, o sea, en general, recordar que la ley no habla únicamente de inteligencia artificial, habla de manejo de datos personales, donde uno de los casos de uso que uno tiene es básicamente el uso de inteligencia artificial. Acá lo importante es entender, ¿debo cumplir con los principios que me pide la ley? O sea, los principios son claves. Como no tengo una normativa específica y el derecho de oposición que sí me establece la ley frente a las decisiones automatizadas. Entonces, acá importante evaluar el riesgo asociado a ese modelo de inteligencia artificial, tener clara si tengo si tengo la fuente de licitud, si fue informado, si tengo la finalidad para tratar esos datos e incorporarlo a este pool de su sistema de inteligencia artificial, e idealmente tener la capacidad de poder hacer la auditoría al sistema de inteligencia artificial. O sea, si ustedes creen que la ley va a decir, fantástico, tomen todos estos datos, una base de datos, y súmale el ChatGPT, eso es una infracción por donde la vean. Ahora, si tenemos un modelo interno que estamos desarrollando y que podemos obviamente manejar datos, creo que es más fácil poder, en caso de una autoridad, con todos estos elementos que yo comenté anteriormente, poder acreditar que estoy cumpliendo la normativa. Porque obviamente la normativa, y en Chile todavía no tenemos una normativa de inteligencia artificial específica, no nos va a inhibir el desarrollo de inteligencia artificial. De hecho, hay varias autoridades europeas que han salido un poquito al decir el cómo se puede tratar los datos dentro de un entorno de inteligencia artificial, pero cumpliendo con estas reglas, que a veces donde uno obvia y por la inmediatez de tratar de entrenarlo, coloca más información. Claro que sí. Bien, otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo estimado de implementación de este roadmap que estábamos conversando, sí, ¿cierto? ¿Considera dejar las medidas y controles implementados, ¿cierto? Sí, para poder responder tenemos que tener las medidas, ¿cierto? ¿Y qué input debe tener la compañía para iniciar este proceso? Muy bien, muy bien. Yo creo que si tú me preguntas en plazo, usualmente estos periodos van a durar entre unos 3, 6 meses probablemente. Depende mucho de la organización, depende mucho del tamaño, pero yo me atrevería a decir que en general una organización en 6 meses ya debes estar bastante bien. O sea, sobre todo si es que opta a generar un modelo de implementación y quizá armar un modelo de prevención de infracciones. Lo otro importante que me parece señalar o transmitir, es necesario alinear a toda la organización. O sea, primero, estos procesos no son auditoría. Acá no queremos saber si están mal o bien. No, no, no. 2, estos son procesos donde es necesario entender que si no tenemos el apoyo de la capa ejecutiva, de nada va a servir.
sea, vamos a tener entrevista con un área y la verdad es que vamos a ser totalmente complejo por la resistencia de esa área. Entonces, creo que acá la preparación previa a estos procesos son importantes y una preparación estratégica. O sea, en general, tener a la alta dirección alineada y creo que es súper importante el cómo uno lo presenta desde el beneficio que genera el negocio, más que las multas. Las multas, vimos, son altísimas, pero también uno puede transmitirlo desde el negocio y creo que eso también nos permite el poder vender mejor este tipo de desafío de cumplimiento, porque la ley, el 1 de diciembre ya es ley, entrando en vigencia. Tiene que estar todo implementado, estar en regla, con registros y avanzando. Ya al menos existir algún ciclo, absolutamente, ¿cierto? Del proceso. Bien, perfecto. Otra pregunta. ¿Qué pueden ir haciendo las empresas para prepararse mientras se selecciona la empresa para la implementación de este framework? Súper. Creo que lo que tienen que hacer las organizaciones es, primero, colocarse de acuerdo. O sea, decir, ¿quiénes vamos a llevar este proyecto? O sea, yo creo que muchos de los desafíos que tienen las organizaciones es básicamente decir, oye, esto le corresponde a legal, esto le corresponde a compliance, esto le corresponde a ciberseguridad, a datos, y en ese loop nos podemos quedar 6 meses. Y sobre todo con la rapidez de los días que están al día de hoy. O sea, ya estamos en julio, cerca de julio. Entonces, eso, y ojalá, creo que cualquier organización que partiera este proceso le ayudaría mucho ya a tener la información levantada, información mínima, porque sobre eso uno puede empezar a buscar eventualmente con quién entrevistar. Las agendas en general son complejas de todo. Las organizaciones están con un exceso de trabajo y yo puedo hablar un poquito desde el mundo del cumplimiento. Las organizaciones están agotadas de lo que significa cumplir leyes. Están con el delito económico, ley CARI, decreto 44, ley marco. Entonces, que tú vengas y le dices, hoy vamos a cumplir otra ley, te van a mirar y te decir, uy, pero ya estoy agotado. O sea, cuando lo veo desde una perspectiva transversal, cuando incorporo a más agentes en este proceso, quizás lo puedo eventualmente vender de una mejor forma de la organización, claro que sí. y prepararnos bien para este proceso. Mira, y por el tiempo, lo último, ¿la ley es retroactiva? No, la ley no es retroactiva. Ya. Ahora, la ley sí se aplica para la actividad de tratamiento desde el minuto que entra en vigencia. Entonces, dicho de otra forma, típica pregunta que va a suceder, ¿qué pasa con los consentimientos que no tuve antes y que ahora debo ver cómo lo hago? Bueno, esa no es una respuesta del todo zanjada. Vamos a tener que probablemente esperar qué es lo que nos diga la agencia. Yeah. Pero en otros países lo que han hecho es entender que desde el minuto 1 usted va a tener que entender que todo el régimen de la ley va a entrar en vigencia. Por ende, mi consejo es generar una estrategia para ver cómo puedo obtener el consentimiento o renovar el consentimiento o obtener el consentimiento con los requisitos que me pide la ley para, desde el 1 de diciembre de 2026, ya estar en un estado de cumplir esta normativa y no estar en este estado eventualmente de incumplimiento. Perfecto, perfecto. Porque eso ya me va a significar ya una infracción. O sea, claro. Sí o sí. Claro. Y ojo, y es un esfuerzo. O sea, yo siempre digo, esto que comenta uno suena súper bien, suena súper fácil, es hasta agradable, pero requiere trabajo. Claro que sí. Y ese trabajo hay que ordenarlo de tiempo. No sé, sí. El tiempo ya está corriendo y hay que tomar acción desde ello. Absolutamente. Bueno, muy bien. En honor al tiempo vamos a seguir también avanzando. Las respuestas muy claras, impecables. Probablemente hay varias preguntas más. Tal vez podemos ir nosotros resolviendo esas preguntas y compartirlas, ¿cierto? Tal vez para poder entregar, ¿cierto?, a quienes estuvieron como asistentes en este webinar. Bueno, luego de esto, como sonda de ciberseguridad, entendemos obviamente la complejidad de este desafío y nuestro compromiso es poder ser un trusted advisor para nuestros clientes, ¿cierto? Poder ser un aliado estratégico. Entonces, contamos nosotros con una consultoría especializada en gobierno, en riesgo, en cumplimiento normativa, de manera a poder acompañarlos en este journey de adecuación y de implementación de la ley de protección de datos personales. Para eso esta consultoría, ¿cierto?, se focaliza en varias torres. Torres de estrategia y riesgo, de gobierno y cumplimiento, resiliencia operativa y seguridad aplicativa. ¿Y esto por qué? Porque desde la mirada de estrategia y riesgo, aquí está toda la componente de esta evaluación exhaustiva. Tanto, ¿cierto?, el diagnóstico del ciclo de los datos, de la evaluación de riesgo, de los análisis normativos, tanto locales como internacionales, de manera de poder generar este roadmap, un roadmap con foco en el riesgo, siempre, ¿cierto? Y ese roadmap me va a entregar, ¿cierto?, una serie de iniciativas, tanto técnicas como organizativas. Y desde la mirada de las iniciativas,
que son más bien organizativas, están estas torres de gobierno y cumplimiento y de resiliencia operativa por un lado, ¿cierto? Todo lo que es clasificación, información, el apoyo del marco normativo de las políticas de privacidad, apoyarlos también con estas oficinas de gobierno, ¿cierto? De seguridad de la información y también de un DPO, también, pero como servicio, porque sí o sí, como fuimos conversando, la ley tampoco es fácil de navegar y necesitamos el apoyo de una persona que tenga entendimiento acabado de esta todo lo que es concientización. No una concientización solamente particular a lo que es el ámbito de la privacidad, es para todo, ¿cierto? Entonces es importante y ahí también podemos colaborar con eso, como también en la implementación y lo que es el acompañamiento de la certificación a un SGSI, que es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, o empresas que ya tienen un sistema de gestión de seguridad de la información y que quieren dar un paso más allá y decir, ¿sabes qué? Ya estoy cumpliendo con esto, porque también es ventaja competitiva y quiero cumplir también y marcarles que tengo certificación en un sistema de gestión de protección de datos personales con la 27 en el 701. Vamos, también colaboramos con eso. Y todo lo que tiene que ver con resiliencia operativa, los planes de continuidad operativo, ¿cierto? Los DRP, generar los playbooks por tipo de empresas. Hay, ¿cierto? Según el tipo de vertical de la organización es donde yo voy generando la priorización de esos playbooks y también el desarrollo y simulacro de ellos a través de ejercicio de tabletop, entre otros, por ejemplo. Y para poder abordarlo también técnicamente, está toda la torre de seguridad aplicada, ¿cierto? Con servicios de LP, de cifrado, de monitoreo, con servicios de SOC, ONDR, y poder contar también con herramientas de GRC para que esto se mantenga en el tiempo y no sea solamente tal vez una única planilla y que no voy a tener visibilidad de todo, digamos, de todo este proceso que estoy avanzando. Bueno, con esto llegamos al final de este webinar. Agradecemos a todos los asistentes y también a Juan Pablo porque las respuestas fueron clarísimas, cumplimos el objetivo. Muchas gracias por entregarnos estos insights que fueron tan importantes para que podamos empezar a avanzar. Eso, muchísimas gracias y bueno, muchas gracias a todos los asistentes y todo el equipo de SON también por esta instancia y bueno, la verdad es que creo que el fomentar, generar estos procesos de concientización son importantes y empezar a prepararse como organización, sobre todo para todo lo que viene en esta normativa. Y Juan Pablo, algunas fechas claves, así como para terminar. 1 de diciembre de 2026, probablemente un periodo antes, vamos a tener agencia. Y yo me atrevería a decir que durante esta semana ya debiésemos tener algún tipo de reglamento ya ingresado en Contraloría, que la verdad nos va a dar luces de cómo empezar a prepararnos y esperar a qué se viene particularmente con la agencia. Perfecto, Eso. perfecto. Buen punto. Bueno, si tienen más consultas, por favor, no duden en contactarnos. Ahí en pantalla les dejo mi correo electrónico para que sigamos conversando. Esperamos que este espacio haya sido de gran utilidad y que este ronda también sea muy claro para que podamos empezar a avanzar desde ya. Muchas gracias, que tengan un excelente día y sigamos conversando. Muchas gracias. Vamos a responder entonces la segunda.